Allí creo que es donde ese cambio de perspectiva, pues se produce la magia completamente de transformación. Pues porque entiendo que en 3 días todos los participantes llevan un conjunto de actividades diferentes a los del día a día que hacen realmente que la riqueza se convierta en una cultura holística. No sé si existen algunos pilares que los participantes subestiman cuando llegan digamos, al programa como tal. eh, y qué proponen este tipo de experiencias que la teoría financiera hoy no nos puede entregar. Sí, a ver, yo te diría que sí, son varias cosas. La primera es, todo el mundo lo que quiere hacer es más lana. A todo el mundo medio le vale madres el poderse desarrollar personalmente. Ese es un tema secundario. No le ven interés, pero todo el mundo quiere hacer mucha lana. Y entonces, para nosotros ha sido bien sui generis, porque nosotros estamos convencidos que el poder de transformar personalmente es 100 veces mejor que el poder hacer muchísimo dinero. Porque además cuando te transformas personalmente, las posibilidades de que hagas más dinero son mucho mayores. Dicho de otra manera, es más fácil que tú seas 10 veces mejor a que tú ganes 10 veces más dinero en la bolsa, en los mercados financieros. O sea, simplemente es un cambio que se puede dar de manera más rápida y que además te va a generar más valor. Es más fácil también generar 10 veces más ingresos activos. Bienvenidos a Finanzas en Automático, el espacio donde exploramos cómo la tecnología y la automatización están apoyando a transformar la gestión financiera de las empresas. Si buscas herramientas para convertir tu flujo de caja en el motor de crecimiento de tu negocio, este es tu lugar. Suscríbete al podcast y no te pierdas los próximos episodios. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas en Automático. Hoy vamos a descubrir cómo se crea riqueza con propósito y sobre todo, cómo las experiencias inmersivas transforman la relación con el dinero. Con nosotros está Javier Morodo, una de las grandes referencias del ecosistema fintech en toda Latinoamérica, quien no solo ha liderado innovaciones disruptivas en inversión digital, sino que además hoy dirige un movimiento llamado Revolución de la Riqueza. Así que en este episodio conversaremos sobre cómo los retos reales de escalar una comunidad de riqueza de manera consciente, cómo la evolución de Wealth Mastery de este programa ha transformado a diferentes personas y el nuevo fondo de Revolution Capital, cómo ha democratizado el acceso a inversiones privadas. Así que me emociona muchísimo esta plática porque toma todas las fronteras entre la inteligencia financiera, pero lo más importante, la expansión personal. Así que Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Edgar, encantado de la vida. Muchas gracias. Bueno, te sigo desde hace muchísimo tiempo y tu camino nos inspira a muchas personas que queremos combinar los resultados financieros por un lado con sentido profundo y propósito. Entiendo que llevas años transformando diversas organizaciones financieras, pero hoy lideras un movimiento mucho más robusto de transformación personal con Revolución de la Riqueza. Cuéntanos cómo fue ese salto interno que te hizo dejar de transformar empresas de gran envergadura para transformar ahora mentalidades. Pues mira, ha sido todo un proceso y la verdad es que no sé si esto se puede contar de línea recta. Después dicen que la visión hacia atrás es 2020, que siempre se pueden conectar todos los puntos y hoy todo hace mucho sentido, pero el camino ha sido mucho más rocoso y mucho más volátil de lo que a veces aparenta. Y si me puedo ir al inicio probablemente de todo esto, seguramente sería en mi infancia, en donde me tocó crecer en una casa diferente, ver una mamá soltera que tuvo que salir a ganarse la vida y que tuvo que luchar contra muchas injusticias y falta de equidad y otros temas. Y yo desde muy pequeño en la vida, Edgar, sabía que la manera de resolver muchas de esas injusticias e inequidad y esa falta de libertad era haciendo mucho dinero. Y entonces desde muy pequeño me propuse ser muy rico. Y eso fue definiendo mi vida, por eso estudié economía, por eso después entré a un banco, a una casa de bolsa, por eso conocí Bitcoin y otro tipo de instrumentos, porque últimamente eso es lo que dan libertad financiera. Y conforme fui avanzando en mi carrera profesional, fui ganando más dinero, más títulos, más reconocimiento, más poder, más importancia hasta el punto clímax de mi vida, cuando me había ido de GBM a Bitso después de 10 años de trabajar en GBM, en el que habíamos logrado grandes cosas, una ronda de financiamiento de SoftBank por más de $1,000 millones de evaluación,
cambiar por completo el ecosistema de inversiones en México, en el que había menos de 150,000 inversionistas cuando yo entré a GBM en 2009. Y cuando salí en 2022, ya había cerca de 3 millones y hoy hay casi 15 millones, de los cuales la gran mayoría es gracias a las plataformas digitales que se crearon en GBM y que en su momento estuvieron lideradas por mí. Y pasando a Bitso, que era el trabajo de mis sueños, expandiendo toda esta libertad financiera hacia América Latina. Pero en el punto cumbre, en 2023, en abril del 2000, perdón, en abril de 2022, después de 11 meses de estar en Bitso, me cambié a Bitso en 2021, me corren. Y cuando me corren me doy cuenta que todo lo que había construido y todo lo que le había asignado tanto valor y valía y todo lo que me definía era un castillo de arena. Y como si fuera una ola, se llevó el castillo de arena y no había nada. Y no quedaba absolutamente nada. Yo no tenía cara ni para presentarme con mi propia esposa, Edgar. Mucho menos mis amigos ni los colaboradores. Y fue un momento bien difícil porque me di cuenta que pues mucho eso de lo que había construido no era real. Era ficticio, era una identidad que era temporal, que era finita y caí en una gran depresión. Y ahí empezó el famoso viaje del héroe, ¿no? El viaje no hacia afuera, en el que yo pudiera conquistar el dinero, el poder, el éxito, sino hacia adentro, conquistarme a mí mismo, darme cuenta que mucho de lo que había hecho hacia afuera era por insuficiencias que tenía adentro, por mi falta de amor propio, por mi falta de autoestima, por mis heridas, y empezar a reconstruirme. Entonces ahí empezó esta revolución de la riqueza que empezó de manera interna y que después también ha sido un gran propósito para mí, para poderlo transmitir y ayudar a las personas allá afuera a tener la verdadera libertad, porque la verdadera libertad tiene poco que ver con el dinero y tiene todo que ver contigo mismo. Bueno, no, muy interesante ese cambio de mirada que has logrado transformar de afuera hacia adentro, que para mí pues marca todo lo que viene, ¿no? Y hablando de ese movimiento particularmente, pues sé que tienes tres ejes bien definidos, ¿no? Por un lado tienes una comunidad, por otro lado tienes digamos, un sistema, un programa de formación y ahora con los vehículos de inversión, pues estás complementando todo este movimiento. ¿Cuál de estos tres ejes te ha demandado más esfuerzo para poder escalar al punto que estás hoy en día? Eh, Muy buena pregunta. Pues la realidad es que es una combinación de los tres. Yo te diría que probablemente en el que más energía le invierto es en el de en medio. Es en toda la parte de educación financiera y toda la parte de transformación. Ahí es donde creo que está el verdadero cambio, está el verdadero impacto, porque sin duda alguna estoy convencido que las experiencias inmersivas y este tipo de puntos de inflexión en la vida de las personas son lo que verdaderamente mueve a las personas. Y retomando un poco esto en mi propia experiencia, yo cuando caí en esta gran depresión, un amigo cercano me dijo, híjole, tú la verdad, en la situación en la que estás me recuerda a mí hace unos años y a mí me cambió la vida ir a hacer plantas de poder, ir a hacer ayahuasca, ¿no? Y quiero ser muy franco en esto, no le recomiendo a nadie hacer la ayahuasca, no creo que sea el camino de muchas personas, es un tema muy delicado en el que tienes que estar con las personas correctas, con el contexto correcto, tienes que tener información del tema. Hay muchas variables y se pueden ir por terapias tradicionales, otro tipo de mecanismos. Sin duda eso sería el camino que recomendaría y que, pues, en fin, cada quien pueda ir formando su propio criterio. Pero a mí me cambió absolutamente mi comprensión de la realidad y de mi propia existencia, porque fui a enfrentarme a muchos de estos miedos y a muchas de estas experiencias que he vivido, sobre todo cuando era joven, y me permitió resignificarlas. Y eso fue porque fue una experiencia inmersiva, muy, muy abrupta e intensa, porque pues los que lo habrán hecho lo conocerán, pues hay experiencias, visiones que son muy vívidas. Y entonces, haciendo la analogía de esto al mundo real y a lo que hacemos sobre todo en World Mastery, te puedo decir que en gran medida el éxito que tiene World Mastery no tiene tanto que ver con el contenido. El contenido, pues sin duda son nuestras experiencias y es mucho el aprendizaje que nosotros hemos tenido, que pues ya tenemos varias décadas de aprendizaje, tanto yo como mis socios en el proyecto, Pablo Sánchez, Alan Abruch, Juan Pablo Álvarez, Ceci Hernández y muchas de las personas que colaboramos, pero tiene todo que ver con la experiencia inmersiva que vivimos, porque muchos de estos cambios no se pueden dar desde la mente, se tienen que dar desde las emociones, tienen que dar desde el cuerpo físico. Tenemos que sentir esa transformación. No es suficiente nada más con visualizarla y con pensarla. No es suficiente nada más con tenerla en la mente, en las ideas.
porque el verdadero cambio se da cuando nosotros trascendemos también nuestra experiencia fisiológica. Y eso pues, requiere mucha energía, mucho impacto, y el organizar esos eventos, pues es una actividad que nos toma meses de preparación y que también nos toma mucho esfuerzo en el poder poner nuestro servicio y nuestro corazón en transformar la vida pues, de ya casi 1,000 personas que han pasado en estos primeros 10 programas. Y nos entusiasma muchísimo porque hacia adelante nos gustaría que esto fuera un lugar en donde millones de personas pudieran tal vez transitar y pudiéramos, pues no nada más impactar a personas en México, sino hacerlo también en todo el mundo. Entonces yo te diría que probablemente ese sea en el que más energía metemos, pero todo esto es un ecosistema y como cualquier ecosistema se convierte en una especie de flywheel que en función de que las otras piezas son más fuertes, también todo el ecosistema lo es. Está claro y hablando de esa experiencia central del Well Mastery, entiendo que han integrado otros componentes como biohacking, inmersión en hielo, mindfulness y otras cosas más, justamente para poder hacer de esto todo un ecosistema. Cuéntanos cómo ha evolucionado desde la primera edición que abriste Well Mastery hasta la fecha y qué te llevó a incorporar cada uno de estos para poder hacer, digamos, todo el ecosistema completo como lo tienes hoy en día. Pues mira, es que eso es parte fundamental de lo que estaba justo comunicando. La idea inicial salió de poderle transmitir a las personas el Family Office Mindset, ¿no? Y un Family Office, para los que no estén familiarizados, son las empresas que tiene la gente multimillonaria para poder hacer su dinero. Y eso es fantástico, porque cuando entiendes cómo ganan el juego del dinero los multimillonarios, también puedes empezar a jugarlo y a entenderlo y a practicarlo y entonces a crearlo. Yo siempre digo que no necesitas ver para creer, necesitas creer para crear. Y en el momento en el que crees en algo y entiendes cómo alguien lo hace, entonces lo puedes replicar, ¿no? Cuando quieres correr un maratón, pues sigues los pasos de un maratonista, ¿no? Y sigues los entrenamientos del maratonista y todo esto. Pero no hacemos lo mismo con el dinero y nada más basta con observarlos. Ahora, eso es muy bueno para generar riqueza de manera externa, ¿no? Riqueza financiera, tener bienes materiales y todo esto. Y eso es excelente porque te permite tener más opciones, ¿no? Simplemente esa es una realidad y desafortunadamente en el mundo, sobre todo en América Latina, eso no es la realidad de la mayoría de las personas. El 90% de las personas no van a tener, nunca van a tener libertad financiera. Y entonces es un gran problema en el que podemos ayudar a que más personas puedan resolverlo. Ahora, de nada sirve, porque también me pasó en mi propia experiencia, tener todo el dinero del mundo, tener todo el éxito profesional del mundo, si por adentro todo está roto. Porque muchas veces la falta de libertad no es un tema externo de posibilidades, sino es un tema interno de nuestras creencias, de nuestra insignificancia, de nuestras propias heridas y otros muchos rasgos que no nos permiten ser felices. Y aquí hay casos muy concretos. Por ahí dicen que hay tres cosas que el dinero no puede comprar. No puede comprar la salud física, no puede comprar la salud mental y no puede comprar una casa llena de amor. Tienes a Steve Jobs que hubiera podido dar todo su dinero por tener un día más de vida. Murió a los 50 y tantos años. Tienes a Robin Williams que nos hizo reír a todos, pero no pudo encontrar su propia paz mental y se terminó quitando la vida. Tienes a gente como Elvis Presley que tenía todo, fama, éxito, dinero y murió solo en una mansión. Entonces, ¿de qué sirve tener todo esto y este Family Office Mindset si tú por dentro estás roto? Y la manera en la que nosotros podemos ayudarle a las personas a transitar eso y a comprenderlo desde el cuerpo humano y desde las emociones es a través de hacer una experiencia inmersiva, de cambiarles la alimentación, de meterlos en shock, de poderles alterar su fisiología, ¿no? Y por eso los metemos al hielo. No tiene nada que ver con que esté de moda. Tiene que ver con que ellos experimenten un cambio en su cuerpo. Y entonces de esa manera van a poder entender cómo todas las piezas están conectadas. Y eso es lo que es verdaderamente transformador de nuestro programa, el que es integral y en donde tú puedes comprender que esa insuficiencia, que esa mentalidad de escasez, que esa necesidad de demostrar y de aparentar es un condicionamiento que tú tienes dentro. Dice Joe Dispenza que las ideas son el lenguaje de la mente y las emociones son el lenguaje del cuerpo. Y para poder manifestar las emociones y transformar las emociones, hay que sentirlas y hay que vivirlas. Y por eso nosotros hacemos todos estos temas, para que la gente verdaderamente pueda transformar las cosas desde donde están guardadas, porque son las emociones las que muchas veces nos impiden el poder transitar y no las ideas en la mente. No, y justo allí creo que es donde ese cambio de perspectiva, pues se produce la magia completamente de transformación. Pues porque entiendo que en 3 días todos los participantes llevan un conjunto de actividades diferentes a los del día a día que hacen realmente que la riqueza se convierta en una cultura holística. No sé si
Existen algunos pilares que los participantes subestiman cuando llegan digamos, al programa como tal. Eh, ¿Y qué proponen este tipo de experiencias que la teoría financiera hoy no nos puede entregar? Sí, a ver, yo te diría que sí, son varias cosas. La primera es, todo el mundo lo que quiere hacer es más lana. A todo el mundo medio le vale madres el poderse desarrollar personalmente. Ese es un tema secundario. No le ven interés, pero todo el mundo quiere hacer mucha lana. Y entonces, para nosotros ha sido bien sui generis, porque nosotros estamos convencidos que el poder de transformar personalmente es 100 veces mejor que el poder hacer muchísimo dinero. Porque además cuando te transformas personalmente, las posibilidades de que hagas más dinero son mucho mayores. Dicho de otra manera, es más fácil que tú seas 10 veces mejor a que tú ganes 10 veces más dinero en la bolsa, en los mercados financieros. O sea, simplemente es un cambio que se puede dar de manera más rápida y que además te va a generar más valor. Es más fácil también generar 10 veces más ingresos activos, porque tú mejores tus skills, que, por ejemplo, inclusive tener 10, 15, 20% de rendimiento anual en los mercados financieros. Y eso es un tema que a la gente le cuesta trabajo comprender, porque nos han vendido la idea de que también la libertad financiera y los ingresos pasivos y todo eso, y eso está overhyped. Sí es importante, sí hay una mentalidad, sí hay una fórmula. Es relativamente sencillo, porque si lo haces en el largo plazo, pues el interés compuesto más el largo plazo hacen maravillas. Ahora, para que eso funcione necesitas 20, 30, 40, 50 años, y nadie quiere meter ese tiempo. Es mucho más fácil que tú cambies desde dentro y eso lo vas a ver de manera más inmediata. Pero la gente piensa que es al revés. Lo que quieren es hacer dinero rápido y lo que quieren es al gurú que les diga qué comprar y qué vender. Desafortunadamente eso no existe. Y para nosotros lo importante no es darle pescado a la gente, sino es enseñarles a pescar. Entonces, inclusive en los programas que nosotros hacemos, lo primero que les decimos es cuestiónenos a nosotros. Porque nosotros también estamos aprendiendo aquí. No somos ningunos maestros. Simplemente tenemos un poco más de experiencia y eso lo queremos transmitir. Entonces, esa es la primera parte. Yo diría que es mucho más importante la parte de desarrollo personal y la parte en la que tú puedas trabajar en ti mismo que lo que hagas de manera externa. La segunda es que para hacer dinero, ya de manera convencional, ¿no? Para poder tener inversiones exitosas, es mucho más importante la parte conductual que la parte técnica. Y entonces la gente también quiere venir a saber, oye, dime cómo invertir y cuál es la fórmula para evaluar empresas y hacer esto y lo otro y la. Nuevamente, porque se quieren ir por la parte rápida y por la parte tangible, porque lo que piensan que quieren es dinero. Y la realidad es que es mucho más importante entender la parte conductual, que la parte conductual tiene todo que ver con tu relación con el dinero. Y tu relación con el dinero tiene todo que ver con tus rasgos de personalidad y con tus heridas del pasado. Tiene que ver con tus necesidades del ego. Y hay cuatro necesidades principales del ego. La primera es de certeza. Ahí está el 60% del mundo. Y tenemos necesidades de certeza porque hubieron quebrantos en la familia, ¿no? El papá perdió todo o se quedó sin trabajo, hubieron temas de escasez o alguno de los dos tenía cierta mentalidad de escasez y eso nos la heredaron por esas mismas heridas del pasado. Entonces, la segunda es la necesidad de reconocimiento. Ahí está el otro 25-30%. Y solemos ser los primogénitos, ¿no? Yo tengo una necesidad primordial de reconocimiento. Y pasa porque creces y naces y demás, y de repente llega una personita a tu casa que te quita toda la atención. Y no es un tema egocentrista, es un tema de supervivencia. Un bebé, si antes de los 2, 3 años no lo atiendes de manera absoluta, se muere el bebé. Y entonces esta necesidad de reconocimiento simplemente es un mecanismo de defensa de supervivencia en el cual nosotros llamamos la atención de nuestros padres para nosotros no morir en el proceso de desarrollo. La tercera necesidad es la necesidad de variedad o de pasión. No nada más nos gusta tener certeza, también nos gusta tener variedad y nos gusta tener adrenalina. Y son todas las personas que lo que van buscando es aventura en la vida. Y la cuarta necesidad es una necesidad de conexión. Nos queremos sentir conectados, nos queremos sentir identificados. Por eso muchas veces es importante la validación de los demás. Ahora, todas estas cuatro son perfectamente naturales y no pasa nada si tienes una o la otra. Lo que es importante es que tú puedas discernir que lo que está pasando es la necesidad humana y no necesariamente lo que refleja la necesidad humana, que muchas veces traduce, por ejemplo, en la gente que es más frugal, ¿no? En México les decimos marros. Y lo importante es que no asociemos esa identidad en nosotros, ¿no? Cuando dicen, oye, Javier es marro, pues es una etiqueta mucho más difícil de ver porque ya se vuelve parte de nuestra identidad, que cuando dices Javier tiene una necesidad principal o primordial de certeza. Y ahí está el truco, porque cuando empiezas a identificar eso, entonces te das cuenta que las personas que tienen una necesidad principal de certeza, no es que no puedan invertir, es que tienen un poquito más de miedo porque tienen incertidumbre y la incertidumbre les genera muchísimo miedo. Y entonces, cuando lo nombras y dices, a ver, Javier,
el problema no es que no quieras invertir o que no puedas invertir, sino que tienes esta necesidad principal. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para solventarla? ¿No? Pues con más información, con más contención, teniendo un asesor. Entonces, puedes empezar a diseñar planes para poderlo trabajar. Pero si no lo identificas, si no lo nombras, si no sabes que detrás de esos comportamientos financieros hay comportamientos y rasgos de personalidad y necesidades humanas, va a ser imposible que lo puedas transitar. Entonces, es el tipo de cosas que nosotros vemos en estos talleres. Bueno, eso me queda claro que el, digamos, el taller o el evento per se enciende la chispa de los que participan. Sin embargo, hay otro componente que pocos esperan, ¿no? Pues acabas de lanzar y como complemento de los tres puntos iniciales que tocamos, es el fondo o Revolution Capital, el fondo que combina pues capital privado secundario con inversiones directas en diferentes compañías, ahora con el último con Anthropic, SpaceX, Stripe, entre otras. Pero esto es muy diferente a crear contenido o eventos como has venido iniciando este nuevo proceso. ¿Qué te llevó a construir un vehículo de inversión como este y para quién está diseñado este fondo? Buenísimo, es una gran pregunta. Me voy a ir para atrás. Yo cuando llegué a GBM y cuando tenía este sueño de hacer mucho dinero, me di cuenta que era un privilegio el poder hacer mucho dinero, el poder invertir, porque solo 150,000 personas en México lo podían hacer. Yo dije, ¿cómo está pasando esto? Este es el secreto mejor guardado, porque además pues, me tocó entrar a los mercados financieros en la crisis del 2008-2009, entonces me ha tocado un mercado alcista muy pronunciado, en el que he podido construir un patrimonio muy, muy relevante. Y dije, la manera de hacerlo pues es digitalizándolo, ¿no? Ahí estaban creciendo muchas de estas startups, Facebook y demás. Y entonces me encargaron la misión internamente de poder crear estas plataformas digitales. Y hoy pues ha crecido 100 veces el mercado, de 150,000 a más de 15 millones de personas que ya invierten en México, lo cual es fantástico. Pero el siguiente problema es de qué sirve que tengas esta máquina de hacer dinero si la gente no sabe cómo usarla. Dicho de otra manera, si la gente no sabe invertir bien, pues ¿de qué sirve todo eso? Y además, también generar conciencia de por qué invertir es importante, porque la gente piensa que invertir es un lujo, que es solo para millonarios, que es solo para ricos. E invertir debería ser un derecho humano. Si tú ves las cifras a nivel país, puedes ver que en los países desarrollados la población que invierte es altísima. En Estados Unidos es más del 60%. En México ya estamos por arriba del 10%. Antes estábamos por debajo del 1%. Y obvio que eso tiene todo que ver con el bienestar del país, porque pues las personas, al tener más dinero, lo que significa el tener más dinero es que tienen más opciones. Y esas opciones les dan más libertad y esa libertad les dan potencialmente más felicidad. Entonces, la cadenita te dice que si aprenden a invertir van a poder construir un patrimonio y si construyen un patrimonio van a tener más opciones, si tienen más opciones van a tener libertad y si tienen libertad van a ser más felices. Entonces hay una línea directa entre invertir y ser feliz, lo cual es verdaderamente increíble, lo cual me ha movido mucho a mí a desarrollar todo este proyecto. Pero de nada sirve tener las herramientas si no las sabes usar, ¿no? Tener una plataforma de invertir, pues también es darle una pistola a un niño en cierto sentido. Si no, los puedes capacitar y los puedes ayudar a utilizarlas de la manera correcta. Y entonces lo que hemos empezado a hacer, el poder generar conciencia de la importancia que tiene invertir, pero también conciencia o también información y herramientas para que la gente pueda invertir de la mejor manera. Y entonces esto nos lleva a Revolution Capital y lo que sucede es que las personas más ricas del mundo no nada más invierten en los mercados públicos. El 50% de su patrimonio de los family offices, de los inversionistas más ricos del mundo, se invierte en activos alternativos. ¿Qué son activos alternativos? Todo lo que no son mercados públicos. Que son, puede ser real estate, puede ser cripto, puede ser fondos de private equity, fondos de venture capital, crédito privado y otros muchos. Arte, por ejemplo, ¿no? Ahora, el jugar esos juegos es muy distinto a jugar los juegos en los mercados públicos. ¿Por qué? Porque hay asimetría de información. ¿Eso qué quiere decir? Que la información no está distribuida de manera equitativa para todos. Y entonces eso hace que haya pocas personas que tengan más información y que se especialicen en eso y que puedan tomar mejores decisiones. ¿Cuál es otro de los riesgos? ¿No? Pues que no tienen liquidez. Muchas veces para entrar en esos mercados pues, tienes que entrar en fondos que duran 7, 8 años. ¿Cuál es otro de los temas? Que muchas veces ni siquiera hay acceso a esos mercados, ¿no? Porque necesitas millones de dólares para invertir, necesitas tener conexiones muy profundas, porque muchos de esos fondos están sobresuscritos. Y me tocó a mí vivirlo también en GBM. Yo en 2015 pude invertir en General Atlantic, que es un fondo global de capital privado en el cual el ticket mínimo para invertir son 25 millones de dólares. Y entonces, no, me encantaría haber tenido 25 millones de dólares, lo cual no era el caso. Yo pude invertir, pues no sé si cerca de 10,000 o 15,000 dólares en ese fondo en su momento, gracias a que GBM me daba la posibilidad a mí de hacerlo porque yo era parte de los directivos del grupo. Y desde entonces se me prendió un foco, se me prendió también una luz de poder ofrecer esto a personas también fuera de GBM.
y que la gente de a pie pudiera invertir también en este tipo de proyectos. Y para eso ponemos también mucho el network que hemos creado, tanto yo como mis socios, durante estos últimos 20 años, en el cual conocemos a las personas de General Atlantic, conocemos a las personas de los fondos de cripto, conocemos a las personas de los fondos de real estate, conocemos a las personas de los fondos de private markets, y de esa manera hemos podido generar vehículos de altísima calidad que nos permiten entrar, nosotros estructurarlos y después a través de la estructura generar como una especie de SPVs, ¿no? Que son Special Purpose Vehicles, y de esa manera también a través de plataformas de crowdfunding que están constituidas en México y que están reguladas bajo la Comisión Nacional Bancaria de Valores, dándole todas las certezas y demás a las personas, poderles ofrecer esto, ¿no? A las personas de a pie, lo cual es algo que es un sueño hecho realidad, ¿no? Y entonces, de esa manera puedes ver cómo el ecosistema se va reforzando, ¿no? Porque en función de que tenemos más contenido de calidad, en fin, el podcast Revolución de la Riqueza, pues tenemos 240 episodios que son, en fin, casi 5 años de episodios. Tenemos también un podcast hermano ahorita que lanzamos con GBM que se llama El Arte de Invertir, en el cual estamos divulgando mucha de la información y concientizando a las personas. Después tenemos los programas, ¿no? De Wealth Master y acabamos de lanzar un club de inversiones que se llama Wealth Club. Tenemos un programa de especialización y de seguimiento de transformación personal que se llama WealthX o es una aceleradora de riqueza. Y también ahora tenemos todos estos vehículos, ¿no? Tanto la parte de Revolution Capital, que este es nuestro quinto fondo, un fondo en el que estamos invirtiendo en dos de los fondos más importantes en Estados Unidos sobre mercados privados, que son MVP y G Squared, que tienen track records impresionantes, uno de ellos con TIRS o tasas internas de retorno de cerca del 38%, con, en fin, un grupo extraordinario de managers en G Squared, que es un poco lo propio, ¿no? Con rendimientos muy similares, fondos de miles de millones de dólares, en el que estamos invirtiendo en Anthropic, en XAI, en Figure AI y en otras muchas empresas que pues, son exclusivas o han sido exclusivas para multimillonarios, ¿no? Que hubiéramos necesitado millones de dólares para acceder a ellas y hoy poderlo hacer desde montos mucho más pequeños para poder también darle esa oportunidad a las personas de a pie. Entonces, cuando empiezas a ver todo esto, pues evidentemente se va fortaleciendo el ecosistema, porque las mismas personas de las comunidades son las que participan en los programas y son las que invierten en los fondos. Ahora acabamos de lanzar el proyecto también de mercados públicos que se llama Revolution Wealth Management, en el cual estamos ayudando a las personas a través de la asesoría a poder diseñar portafolios de largo plazo conforme a sus objetivos de inversión y objetivos de vida. Y obvio, pues eso va robusteciendo todo, ¿no? De tal suerte que las personas pueden también utilizar muchas de las herramientas y los productos y servicios que tenemos internamente para ir logrando tanto sus objetivos financieros como sus objetivos personales. Bueno, eso es súper interesante y, pues pasar de educar sobre inversiones a gestionar capital real, pues es un salto que pocos se atreven a dar, por lo menos dentro de mi experiencia. Sumado a ello, pues acabas de lanzar Riqueza 360 como libro, que creo que fue lo último que te faltó incluir dentro de lo que mencionaste, y pues esa metodología central de todo el movimiento que Gracias. consolida, digamos, todo lo que vienes haciendo bastante bien durante los últimos años. ¿Qué diferencia Sí. hay entre Riqueza 360, tu libro, como contenido práctico y los aprendizajes que se están, digamos, teniendo en los diferentes ámbitos como el Well Mastery? No, es un preámbulo, es simplemente un continuo, ¿no? En Riqueza 360 platicamos mucho de la metodología desde nuevamente desde las ideas, ¿no? Y en los podcasts y muchos de los espacios que tenemos públicos, redes sociales y demás, platicamos todo este tema desde las ideas. Lo que sucede en Webmastery es que te toca ir a vivirlas. Y ir a experimentarlas es toda la diferencia. Desde mi perspectiva es el 90% del avance. Difícilmente vas a poder cambiar o transitar o va a ser un punto de inflexión en tu vida el leer un libro. Digo, ojalá que lo sea. La verdad es que también me entusiasma muchísimo porque hay muchas personas que me escriben todas las semanas que me dicen, tu libro me ha cambiado la vida. Y me entusiasma eso, pero para las personas que quieran verdaderamente tener un empujón fuerte y algo que los mueva y algo que verdaderamente los transforme internamente, pues necesitamos generar esta experiencia inmersiva que verdaderamente les permita transitar de donde estaban hacia donde quieren ir. El libro, la verdad es que también ha sido espectacular. Lo lanzamos en marzo, abril de este año y a los poco más de 6 meses se han vendido casi 5,000 copias. Es bestseller ya en México. Siguen el top de las listas, sobre todo en temas de administración de dinero en Amazon. Entonces, la verdad es que me ha encantado que haya sido también recibido. Pues tiene todo que ver con mi historia. Es mi propia historia y me encanta el poder poner ese granito de arena. Pero yo lo veo como un continuo, ¿no? Y
esto no es un momento, es un viaje, ¿no? Y el viaje de la libertad es probablemente los viajes más importantes que vamos a transitar. Y el poderlo hacer en comunidad y el poderlo hacer acompañado y el poderlo hacer con estos grandes mentores y maestros que hemos podido reunir en este espacio y con la extraordinaria comunidad de seres humanos que tenemos, lo hace más disfrutable y lo hace también que hace también que el porcentaje de éxito sea mucho mayor, ¿no? Simplemente están todos los componentes que tienen que estar. Bueno, eso es súper, súper interesante y te comento que la visión de poder leer el libro que claramente leí y que ojalá tenga la oportunidad que me lo firmes en algún momento dado, resuena profundamente conmigo. Y déjame compartirte algo, y es que estoy por publicar un libro que se llama Liquidez con Ritmo, pues donde abordo precisamente cómo las empresas pueden sostener su crecimiento con sistemas, disciplina y cadencia financiera diaria, como si estuvieran corriendo un maratón empresarial. Y pues creo que hay una conexión natural entre ambos libros que pues nuestra audiencia necesita entender. Por un lado, Riqueza 360 pues habla de transformar la mentalidad, construir riqueza integral y poder vivir con un propósito claro, que es lo que te ha tocado vivir y por el cual ha sido el ADN que te ha llevado y te ha impulsado durante los últimos años. Es, digamos, pienso que es la visión o la filosofía del por qué. Y liquidez con ritmo, lo estoy enfocando en la ejecución operativa que vive día a día un empresario para poder sostener el ritmo acelerado que demanda el mercado mismo. Y entonces es hablando del sistema, la cadencia o el cómo. Desde tu perspectiva, ¿qué pasa cuando alguien tiene la mentalidad correcta de riqueza 360 de lo que has plasmado, pero le falta el ritmo de la ejecución financiera diaria? O viceversa, ¿qué pasa cuando alguien ejecuta perfectamente sus números, pero perdió el propósito de para qué lo está construyendo? No, pues es fundamental lo que dices. No, no puede existir una sin la otra. Las dos son muy importantes. Yo digo que ideas sin ejecución son solo sueños. Y la realidad es que es un poco de las dos patas en las que cojeamos, ¿no? Y yo he visto sobre todo dos tipos de arquetipos muy definidos. Los que son muy financieros, pero no entienden mucho el tema de desarrollo personal, no tienen propósito, son buenísimos para la parte táctica y ejecutiva del punto de vista financiero. Y después y están los del otro lado, ¿no? Los que son como muy hippies, que son amantes del desarrollo personal, tienen muy claro su propósito, pero están totalmente alienados del tema financiero, ¿no? Y ellos lo que piensan es que el dinero es el diablo y muchas de estas cosas, que todas las perversiones vienen de ahí, odian el capitalismo y demás. No se dan cuenta que justo eso que no se permiten ver del otro lado es lo que le está impidiendo irse al siguiente nivel. Y la realidad es que inclusive esos dos círculos son un porcentaje muy pequeño de la población. Yo te diría que menos del 10%. Desafortunadamente el 90% no tienen ni una ni otra y están en un espiral, en un círculo vicioso que no les permite salir, persiguiendo la carrera de la rata, sin herramientas financieras que los permita también progresar. Y creo que tiene todo que ver con entender la parte de la mentalidad para salir. Nuevamente, yo creo que lo que precede todo esto es la mentalidad, es la capacidad de creer. Yo creo que cuando crees, entonces las cosas son posibles y entonces son probables. Si no, si piensas que es imposible, pues vete dando por vencido. Ahora, cuando estas dos se juntan, se vuelve un círculo virtuoso y uno más uno no son dos, uno más uno son 10. Ese es el tamaño y la magnitud del impacto que sucede cuando esto progresa. Ahora, nuevamente, tú dices la importancia después de poderlo poner en acción, ¿no? Porque una cosa es entenderlo y comprenderlo, y lo que separa a los buenos de los extraordinarios es poderlo poner en acción. Yo digo que las ideas sin ejecución son solo sueños. Y sí, evidentemente, dentro de la experiencia inmersiva que nosotros hacemos de World Mastery, hay muchas cosas que se mueven. Yo te diría que para el 80-90% las cosas se mueven y salen con unos insights increíbles, salen conmovidos. Ahora, de eso, un porcentaje muy alto, después cuando salen en la vida diaria, se va desvaneciendo la emoción, se va desvaneciendo la ilusión y regresan mucho a los patrones que tenían antiguamente, ¿no? Que es un poco lo que dices. Por eso nosotros construimos WealthX, que es una aceleradora de riqueza. Entonces, en ese programa, tenemos un programa de 3 meses de aceleración y después otros 9 meses de acompañamiento, en el cual les ayudamos no nada más a tener estos insights, sino a bajarlo a hábitos, a sistemas que puedan implementar ellos en su vida diaria, que les permitan verdaderamente sostener ese cambio. Pero yo te diría que probablemente eso es lo más importante. Yo les digo a las personas cuando vienen que el verdadero World Mastery empieza cuando ponen un pie fuera. No, pues, cuando estás dentro, pues estás contenido y comer bien y meterte a los hielos y dormir y hablar de estas cosas y sensibilizarlo, pues es obligatorio, ni siquiera es opcional. El problema es cuando regresas a la vida diaria y entonces tienes todas esas tentaciones que no te permiten avanzar y que muchas veces te jalan. Ahora,
aún así el porcentaje de éxito de las personas que vienen pues, es altísimo, ¿no? Inclusive en la misma ejecución, porque lo que nosotros hacemos es que los tenemos inmersos en la comunidad también de la cual eres parte, porque pues, sabes, por ahí has invertido en alguno de los proyectos. Entonces, esto lo que permite es tener una contención, ¿no? Yo lo he visto en otros programas, inclusive haciendo referencia, por ejemplo, al programa mismo de Alcohólicos Anónimos. Los componentes que tienen esos programas de transformación, porque eso es lo que son, más allá del tema de las adicciones y demás, pues es eso, es tener un propósito, ¿no? En el tema de alcohólico de doble A o de los 12 pasos, es el creer en Dios, ¿no? En creer algo supremo. Después tener una metodología que te ayude también a poder progresar tu vida y después tener un grupo que te contenga, ¿no? Por eso es la importancia de las reuniones de doble A, ¿no? Y demás. Y así con cualquier otra metodología, ¿eh? O sea, lo mismo sucede, por ejemplo, en las empresas con las metodologías Agile, ¿no? La misma cultura de las empresas es simplemente una representación de esto mismo que estamos diciendo, la misión de la empresa, los ways of work de la empresa y la comunidad de la empresa. Y entonces es lo que nosotros también hemos intentado replicar desde este lugar, ¿no? El cómo podemos ayudar a las personas a encontrar su propio propósito, pues a través de la metodología que nosotros hemos desarrollado, los frameworks, poder tener estos ways of work y estos hábitos que permitan progresar e implementar muchos de estos cambios y sostenernos en la comunidad. Y por eso el componente de la comunidad es tan importante para nosotros y por eso lo tenemos tan presente también dentro del proyecto. No, exacto. Pues yo también soy fiel creyente que la visión sin una ejecución clara, pues se termina convirtiendo en fantasía, pero la ejecución, cuando no tiene un propósito, pues termina siendo esclavitud misma, porque terminamos es atado a hacer cosas que no nos gustan y que realmente no nos permiten vivir la vida como queremos. Ahora eso me lleva a pensar a poder hablar de alguna transformación real, pues porque muchas personas comparten diferentes testimonios poderosos que se llevan como cuando implementan o cuando llevan a cabo un proceso como estos. No sé si podrías compartirnos alguna historia que te haya marcado profundamente con alguno de tus pupilos que haya pasado por tus programas. Pues la verdad es que varias. Mira, me vienen a la mente un par. En la primera generación vino Santiago Espinosa, que aparte ahora me encanta porque ya también tiene sus perfiles públicos. Grabamos un podcast hace poco. Y Santi es un tipazo, siempre ha tenido un gran corazón, pero estaba en un camino que no era el de él, ¿no? En un camino que la sociedad había elegido y que él de manera inconsciente pues había seguido. Él trabajaba en un corporativo grande en el cual no estaba conectado con la misión ni con la visión, no estaba de acuerdo con la cultura, pero pues estaba ganando un buen dinero y entonces le estaba yendo bien y pues estaba divirtiendo, ¿no? Y tomaba alcohol y demás, tenía un poquito de sobrepeso, pero pues eso es la vida, ¿no? ¿Para qué sirve la vida si no la vamos a disfrutar? Y después de que salió de Webmaster y tuvo una transformación absoluta, digo, la primera es dejó el trabajo donde estaba, renunció y se aventó al aire, ¿eh? No tenía nada. Pero dijo, yo voy a ir a encontrar qué es lo que verdaderamente me apasiona. De hecho, dentro de las cosas que estuve explorando era la cocina, porque se dio cuenta que le encantaba cocinar también por una conexión especial que tiene con su madre, que también le gusta ese arte culinario. Pero después terminó encontrando que su verdadera pasión era generar comunidades, ¿no? Y hoy tiene una empresa que se llama Mutuo, un emprendimiento de él, en el que quiere justo fomentar la creación de comunidades de manera inteligente y estratégica dentro de las empresas. Pero no nada más pasó eso, enflacó 20 kilos y cambió por completo sus hábitos, dejó de tomar, ahorita hace duatlones, corre rapidísimo, tan rápido que ya hasta me da un poquito de envidia a mí porque me gana, me rebasa por la derecha en todas las carreras. Y sobre todo, le ves la cara y le ves la sonrisa y claramente vive en otro nivel de conciencia y otro nivel de felicidad, ¿no? Entonces es un caso muy representativo de lo que puede pasar, ¿no? Cuando te enfocas en verdaderamente ser feliz, ¿no? Y quitarte un poco de los condicionamientos y demás que tienes, que por cierto es todo el mérito de Santi. Nosotros nada más ayudamos a poner ahí algunos guardrails, ¿no? Estas llantitas a veces de la bici porque a veces se necesitan, de ayudarlo a él a encontrar su propio camino, enseñarle un poquito por dónde estaba la luz y qué cosas pudieran o no ser interesantes, pero la verdad es que el mérito es 100% de él, ¿no? También hace un par de Webmasteries hubo un testimonial que me sorprendió mucho porque nosotros tenemos un momento entre los talleres en donde le permitimos a las personas que quieran tener actos de coraje, de valentía, el poderlo manifestar. Y esta persona era un empresario muy, muy relevante tanto en México como en España, con restaurantero, que ya tenía la libertad financiera y había logrado muchísimas cosas en su vida. Y se dio cuenta en este momento que
pues por los viajes que tenía profesionales, tener que estar aquí y allá y un poco el estar persiguiendo estos bienes materiales, se estaba perdiendo su mayor riqueza y su mayor regalo, que era ver a su hija crecer. Y su hija tenía 7 años, ¿no? Y se dio cuenta pues, que pasaba 6 meses del año fuera. Y entonces tomó la difícil decisión de renunciar a su propia creación de más de 20 años y bajarse del lugar de ser el CEO para poder pasar más tiempo con su hija. Y eso es bellísimo, Edgar, porque si te pones a pensar, nuestro recurso más escaso es el tiempo. Y a veces no nos damos cuenta que ya estamos viviendo los mejores años de nuestras vidas, ¿no? Porque estamos persiguiendo el dinero, los bienes materiales y el éxito profesional, cuando el regalo más grande que tenemos es estar con nuestros seres queridos y aprovecharlos mientras están creciendo. El 90% del tiempo que vamos a estar con nuestros hijos es de los 0 a los 18 años. Yo por eso pues, cada vez lo tengo más presente. Iker, mi hijo, va a cumplir 10. Entonces, probablemente ya pasó casi la mitad del tiempo que va a pasar con él. Entonces, si no me doy cuenta yo que ese es el regalo más grande que tengo y que la riqueza más profunda que puedo encontrar es disfrutar el tiempo con él, entonces me estoy perdiendo la belleza de la vida. No, eso sí es absolutamente inspirador escuchar, pues hablar de un futuro donde la riqueza sin duda no se mide solo por cuánto tenemos en el bolsillo, sino por la libertad y la conciencia con la que vivimos. Y hablando ahora de disciplina y de transformación, déjame cambiar un poco de tema porque hay algo que me intriga mucho. Este año, revisando tus redes sociales, completaste tu primer Ironman, si no estoy mal, y ya has corrido varios medios maratones. Y en Well Mastery pues integran inmersiones en hielo, entrenamientos físicos intensos. Como corredor, particularmente de maratones, que es lo que me gusta, pues veo paralelismos claros entre entrenar para un Ironman y construir riqueza a largo plazo, pues porque nos da disciplina, consistencia, determinación para saber cuándo debemos pues empujar y cuándo debemos recuperar. ¿Qué te ha enseñado, digamos, todo este camino de entrenar carreras de resistencia sobre tu relación con el dinero, el éxito y la construcción de, de portafolios a largo plazo? Esa es una grandísima pregunta, porque nuevamente, todo en la vida tiene que ver con tu lado conductual, no con la parte técnica. Y lo que más me ha enseñado, también a través de golpes, es que la consistencia es el factor más importante dentro de lo que sea que quieras crear. Tu patrimonio, tu carrera profesional, tu matrimonio, lo que quieras hacer. Tiene todo que ver con la consistencia y tiene que ver poco con la inspiración y con la motivación. Y esto te lo digo porque pues yo también creí que las podía todas. Y ahora completé mi primer medio Ironman, pero ese primer medio Ironman en realidad empezó en 2022. Y mientras yo creía que era todo invencible y que todo era posible, también parte de la naturaleza de los jóvenes, me di unos buenos golpes y en 29 de enero del 2023 sufrí un golpe de calor que me mandó al hospital y más allá del golpe de calor, que es algo que después no se habla mucho y que es muy peligroso, porque bajo ese cuadro es donde después le da infartos a las personas, yo sentí que me moría ese día, Edgar. O sea, literalmente sentí que me moría. Empecé a ver la famosa luz. En realidad lo que me estaba pasando es que me estaba desmayando. Ya en el hospital, yo con la presión muy baja, con el ritmo cardíaco en 190 y con la temperatura en 42, el cuerpo se estaba simplemente apagando y pues yo vi esa famosa luz, ¿no? Y cuando vi esa famosa luz, lo único que podía ver era a mis hijos y a mi esposa. Y te das cuenta en esos momentos qué es lo importante para ti. Pero me di cuenta que claramente no estaba preparado, que claramente mi soberbia me había ganado y que necesitaba, si verdaderamente quería realizar un cambio en mi vida personal y profesional, ser más consistente y practicar más y hacerle caso a los expertos para verdaderamente poder generar ese impacto o esa transformación o esos grandes hitos que estaba buscando. Y entonces, después de 2 años que ya tenía un poquito más de madurez, me decidí volver a hacer ese reto. Y mi coach, Klaus Zaragoza, a la que le mando un fuerte abrazo, me dijo, Javier, tu problema es que no haces caso, no eres coachable, tú piensas que tú sabes más. Y dije, madres, qué profundo que me esté diciendo esto. Y gracias a Clau, porque ella tiene mucho tough love conmigo y me puede decir estas cosas. Seguramente muchas personas lo piensan, pero no tienen la fortaleza o el valor de decirlo. Y entonces este año me he dedicado a ser coachable, a escuchar a las personas, a intentar bajar mi juicio, mi ego, mi soberbia. Y eso me permitió tener un entrenamiento pulcro, en el cual le metí
cientos de horas de entrenamiento y me permitió hacer una carrera en la que disfruté muchísimo, ni siquiera la sufrí, porque seguí todo al pie de la letra. Y entonces es una gran analogía porque pasa exactamente lo mismo con las inversiones que con el entrenamiento personal. Hacer dinero no es magia negra, es una ciencia. Si tú eres capaz de ahorrar de manera consistente, invertir en índices de manera consistente, vas a generar un gran patrimonio, independientemente de que haya subidas y bajadas del mercado. Al igual que pasa con el entrenamiento. Es una analogía exactamente igual. Porque van a haber días buenos, van a haber días malos, van a haber días que termines agotado físicamente, van a haber días que no puedas probablemente entrenar. Pero si tú sigues con esa disciplina, con esa constancia, lo vas a lograr. Es simplemente hacer el trabajo, ¿no? Y eso también pasa al plano personal, ¿no? Lo mismo sucede en las relaciones personales, lo mismo sucede en la parte profesional. Yo siempre lo digo en el trabajo y en la empresa. La perfección no es un estado, la perfección es un proceso. Lo que necesitamos es tener las mayores veces al bat, ¿no? Si nosotros somos capaces de iterar 1000 veces en la parte profesional, seguro le vamos a dar al clavo. A veces pareciera que lo que hacemos es extraordinario, ¿no? Y sin duda lo es, porque la cantidad de repeticiones y de pruebas y error que hemos hecho en el tiempo lo hace extraordinario. Pero empezó siendo algo muy mediocre. Y está bien, es parte del proceso. Solo así aprendes. Aprendes haciendo, ¿no? Nadie aprende a nadar con un libro de texto. Aprende a nadar echándose al agua, cometiendo errores y estando cerca de expertos y cerca de una comunidad que te apoye y que te impulse. Pero eso es lo que es bellísimo, ¿no? De todos los retos en la vida, que es la práctica y la práctica hace al experto. Bueno, muy bien. Ya luego te tendré que contar parte de la historia que viví similar, no con un golpe de calor, sino con un golpe de frío, cuando corrí el maratón de Boston, donde también me desmayé en la mitad de la carrera, me tuvieron que recoger, o sea, me levantaron, pero bueno, me pasaron 50.000 cosas donde me di cuenta que uno está expuesto a diferentes variables que uno no puede controlar todas a la vez y que hay veces que puedes sortearlas, hay veces que definitivamente no lo puedes hacer. Así que ahora para cerrar te propongo una ronda rápida para conocerte desde otro ángulo. Primero que todo me gustaría saber si tienes, o sea, te veo un pool de libros atrás y siempre que escucho tus podcasts hablas de un libro adicional, pero tienes un libro que te haya marcado profundamente y que te esté recordando ahora o apoyando el crecimiento que ha sido toda esta revolución de la riqueza durante los últimos meses. Pf, es que hay muchos libros que me han marcado. Yo te diría que Sapiens, el libro de Yuval Noah Harari, que aquí tengo el de Homo Oh, Deus acá. sí, ahí lo estoy viendo. Lo acabo de leer. Em, ese también es muy bueno, es la secuela, pero Homo sapiens explica cómo los seres humanos somos creadores de historias. Y el dinero es una historia, ¿no? Y a veces lo presurizamos mucho y es un grave error, porque es un juego. Y yo creo que cuando lo ves como juego te permites más jugarlo. Por ahí decía Carlos Castañeda en el libro de las enseñanzas de Don Juan, habla del desatino controlado y lo que dice es, para ganar el juego de la vida hay que entender que no es un juego muy importante, pero jugarlo como si lo fuera. Y cuando tienes esa dicotomía, cuando tienes esa capacidad de maniobrar esos dos mundos, de jugar jugando, de ponerle todo tu esfuerzo, pero también al final del día de rendirte y de saber que el mundo lo puede más y que hay muchas cosas que no puedes controlar y que es un juego y de despresurizarlo, pero también de jugarlo con intensidad, creo que la magia ocurre. Y por otro lado, cuando te das cuenta que también todo lo que has construido es una historia y que esa historia la puedes resignificar 1 millón de veces, que lo que importa no es lo que pasó, sino lo que significa lo que pasó para ti. Y entonces cuando te permites ir cambiando esas historias e ir jugando la vida de manera intensa, creo que tu probabilidad de éxito en la misma es mayor, ¿no? Y por éxito, pues que cada quien lo defina, ¿no? El problema es que muchas veces ni siquiera nos ponemos a pensar qué es el éxito, ¿no? Si lo que quieres como éxito es ser feliz, si lo que quieres como éxito es hacer dinero, si lo que quieres como éxito es hacer una familia. Entonces, hacernos esas preguntas y después darnos cuenta que vivimos en un juego y que tenemos la capacidad de cambiar las historias porque eso es lo que somos es algo, es un superpoder. Muy bien. Herramienta digital que no puedas, o que más bien que uses como parte de tu día a día.
Tengo una que se llama Five Minute Journal. Es un diario digital que lo que te permite es poner temas que te ayuden a resignificar tu día a día, pero también a aprender y a ser productivo. Por ahí podríamos poner el link. Pero bueno, básicamente lo que haces es que en las mañanas contestas tres preguntas y en las tardes contestas otras dos. Y todos los días pones cómo te sientes, que también te ayuda a ver un poco, pues sí, tu estado emocional a través del tiempo, ¿no? Y en la mañana lo primero que pones son tres cosas de las que estés agradecido, tres cosas que quieres lograr y después cuáles son tus virtudes cardinales, ¿no? Y esos son temas personales que cada quien quiera definir. Por ejemplo, los míos es felicidad, propósito y familia. Y entonces esos tres guían un poco mi norte de las cosas que quiero hacer, ¿no? Em, y el agradecer en las mañanas te permite también resignificar tu día, porque muchas veces el lente con el que vemos la vida es el lente de problemas, ¿no? Y yo creo que es un grave error. Y la realidad es que a mí la vida me cambió cuando me di cuenta que lo que necesitaba no era un cambio de vida, sino un cambio de perspectiva. Cuando simplemente te limpias los lentes, ¿no? Lo nublado que los tienes, o te quitas los lentes oscuros y te pones los lentes claros, la vida cambia. Es simplemente un tema de óptica. Y cuando empiezas a agradecer y entiendes la belleza, el milagro que es la vida, porque lo haces también a través de acciones repetidas que se van convirtiendo en parte de tu identidad y se van convirtiendo en parte de tu psique, de tu realidad. Entonces la vida se vuelve hermosa. Y por eso es importante agradecer, ¿no? Y cuando también defines qué es lo que quieres hacer en el día, la probabilidad de que lo hagas es mayor. Y después por la tarde lo que dices es qué fue lo que lograste ese día, ¿no? Entonces lo contrastas muchas veces contra eso que querías hacer y entonces mides ese progreso y ese progreso te permite construir autoestima y amor propio. Y después, por último, me parece bien interesante, pones lo que aprendiste ese día, ¿no? Y lo que aprendiste es muchas veces en lo que fracasaste, en lo que te tropezaste, esas áreas de oportunidad, esos errores que cometiste, pero sobre todo la capacidad que tuviste de resignificarlos. Entonces te permite transformar errores o áreas de oportunidad en aprendizajes, lo cual es fantástico, porque entonces nuevamente cambias la perspectiva del mea culpa y no, yo qué güey, porque hice esto, más bien esto fue lo que aprendí dado de esto. Entonces es algo extraordinario que te toma 5 minutos y además pones una foto todos los días y te permite tener un diario en el que tengas pues muchos de los momentos que has estado viviendo. Mira, por ejemplo, estos son los míos, ¿no? Entonces, por aquí Sí. puedes ir viendo pues todo lo que voy poniendo ahí en el tiempo. Y entonces también te permite ir llevando un récord de pues esos grandes momentos que vas viviendo que después se nos olvidan. Voy a usarla. Ahora voy a probarla. Y ahora para cerrar, si tuvieras la oportunidad de regresarte en el tiempo 20 años, al momento donde iniciaste tu carrera profesional y le tuvieras, o sea, y tuvieras la oportunidad de darle un consejo al Javier de ese entonces, ¿qué le dirías? Es muy sencillo. Le diría que sea menos emocional y dramático y que las cosas van a estar bien y que no fuera tan acelerado, que todo va a salir bien y que puede vivir sin tanto drama y sin tanta emoción. Y eso creo que me hubiera ahorrado mucha energía. Bueno, no, Javier, muchísimas gracias por compartir tu visión, tus aprendizajes y todos tus desafíos que has tenido como parte de tu vida. Sin duda, pues la verdadera riqueza no es solo tener dinero, sino se alinea con un propósito, bienestar y legado, que creo que es lo más relevante que nos has podido transmitir en este momento. Y antes de despedirnos, ¿dónde pueden conseguir pues tu libro? Ahorita hablabas de Amazon, pero para quienes no lo tengan en este momento, pues me gustaría que hiciéramos aquí una publicidad de dónde lo pueden conseguir y, y para aquellos que quieran participar en los diferentes Well Masteries que se vienen, dónde pueden aplicar a dicho programa, ¿no? Buenísimo, pues el libro en Amazon yo creo que es donde más fácil lo pueden conseguir. Riqueza 360. También nos pueden seguir en @Javier Morodo en Instagram y en las distintas redes sociales y en @Revolución de la Riqueza. Para el programa de World Mastery, te paso la liga a ver si la ponen por ahí en la descripción del Cuenta podcast, va a con ser eso. lo más sencillo, pero bueno, es revoluciondelariqueza.com/Wealth Mastery. Pero bueno, te compartimos la liga para que la tengan y bueno, pues nuevamente es un placer y enhorabuena por hacer estos esfuerzos, Edgar, y ponerte allá afuera. Es una labor muy loable y muy generosa de tu parte y seguro que vas a terminar transformando muchas vidas. Bueno, espero, o sea, vamos por la
décima parte de lo que vas tú de tus 200 capítulos, pero ahí vamos marcando el primer año de este camino. Pues Muchísimas, siempre, lo importante es empezar y después ser consistente. Entonces vas muy bien. Enhorabuena por eso, Edgar. Un placer. bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Te deseo lo mejor y bueno, espero poder encontrarte en una próxima carrera y que podamos correr juntos. Bueno, Pues Nueva York, el próximo año en el Maratón de Nueva York, si te apuntas, ahí estamos. bueno, pues ahí vamos a estar. Cuenta con eso. Genial. Un abrazo, Bueno, Edgar. un abrazo. Chao, chao. Hasta aquí llega este capítulo de Finanzas en Automático. No olvides suscribirte al podcast para no perderte los próximos episodios y compártelo con aquellos interesados en conocer cómo la tecnología está revolucionando la gestión financiera empresarial. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Edgar Luna y nos vemos hasta la próxima.